Y lo que hoy les voy a compartir, le puse por título Reconocer la voz de Dios. Les repito para aquellos que toman notas, lo cual es bueno y los animo, como siempre desde este lugar lo hacemos, a que tome nota para que si a lo mejor estaba aquí distraído o hay algún detalle que se le escape, cuando llegue a su casa o en estos días quizás pueda usted buscarlo en su notita, en su papelito, en su libretita y pueda recordar aquello que Dios nos habló. Así que el título es Reconocer la voz de Dios. Y vayan abriendo sus Biblias en el primer libro de Samuel, en el capítulo 3. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Y saben que Samuel, el profeta Samuel, quien luego fue ungido como profeta, acá vamos a hablar de sus comienzos, cómo Dios lo llama a él. Nació como respuesta a la insistencia de una madre que oraba con mucha perseverancia. No se apartaba del templo y ella se llamaba Ana. De tal manera, era tal la angustia que tenía por no poder tener el hijo deseado, que iba al templo y oraba insistentemente y con mucha perseverancia y con mucha tristeza en su corazón. De modo que el sacerdote Elí creía que estaba ebria, que estaba borracha, porque se la veía mover continuamente sus labios, pero no se oía su súplica. Ella estaba orando en su corazón a Dios. No le importaba que alguien la escuchara, que al hacerse ver y demostrar al prójimo que estaba orando, sino quería que Dios la estuviera oyendo. Entonces el sacerdote Elí fue y la increpó y le dice, todavía la tuvo por ebria, y le dice, digiere tu vino. Y ella le dice, tu sierva no ha tomado vino, sino que estoy derramando mi alma delante de Dios. Esa fue la respuesta que le dio Ana. Y el sacerdote le dice, tu oración ha sido oída. Pronto tendrás un hijo entre tus brazos. Y quizás vos, así como Ana, no sé cuál será eso que te amarga el corazón, eso que te mantiene en desvelo, en tristeza, que te hace tener dolor de cabeza, que te sube la presión, que te hace tener gastritis, no sé. ¿Cuál será aquello que te aqueja, tu problema? Pero dice la palabra de Dios, anteriormente a lo que vamos a leer, que es lo que le estoy relatando, para no leerlo también y no se haga tan tedioso, que el sacerdote cuando le dice eso, ella se secó su rostro y dice la palabra de Dios y no estuvo más triste. Esto significa que ella tenía fe en lo que el sacerdote le había dicho. Y nosotros a veces nos cuesta esto. Leemos las promesas de Dios y aún así nos cuesta hacer como hizo Ana. Seguimos, nos dice, la palabra nos vuelve a decir una y otra vez que el Señor está con nosotros, nos alienta, nos alimenta, nos levanta, nos infunde fe. Y sin embargo, cuando vemos los rostros, los vemos desanimados, los vemos caídos y no vemos que han dejado su carga delante del Señor.
Así que hoy los aliento, entre otras cosas, a eso. Y saben que, según el libro de Números, un hombre no podía salir a la guerra hasta los 20 años. Los levitas comenzaban a servir a partir de los 25 y los sacerdotes empezaban a servir a partir de los 30. Por eso mismo el Señor Jesús, el sumo sacerdote, el sacerdote de los sacerdotes, comenzó su ministerio a los 30 años, cumpliendo también con la ley. Vamos a comenzar nuestra lectura. Primer libro de Samuel, capítulo 3, a partir del versículo 1. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Amén. Hicimos una lectura un poquito panorámica, ahora la vamos a ir desglosando. Y vamos a enganchar con lo que les venía contando. ¿Qué pasó? La promesa que le dio el profeta Elí de parte de Dios a Ana fue cumplida. ¿Y qué pasó? Ana le ofrece a Dios en su oración de que si Dios cumplía con ese requisito, con ese pedido, con esa petición de su corazón, iba a darle a su hijo Samuel todos los días de su vida, que lo iba a llevar al templo cuando fuese destetado. Y así ustedes leen aquí en el capítulo 3 de que este joven, dice el joven Samuel, o sea que dice ya era un joven, no dice que era un niño acá, aunque fue presentado por su madre al sacerdote para estar en el templo cuando era niño, acá habla de un joven. No dice la Biblia la edad, pero esto se lo digo no porque esté escrito, sino por diferentes historiadores. Un historiador muy reconocido como Josefo dice que aproximadamente tenía unos 12 años, o sea, era un adolescente. Y me llamó la atención también porque este último tiempo estuve escuchando de grandes siervos de Dios que fueron llamados en su adolescencia.
Por eso es que es tan importante ese tiempo y es tan importante que nosotros también estemos orando mucho. Los papás tienen que estar muy firmes junto a sus adolescentes y también instruir al niño para que cuando llegue adolescente también esté anhelando estar en presencia de Dios. Y dice ahí en el versículo 1, que Samuel ministraba a Jehová. ¿Qué significa ministraba a Jehová? Que trabajaba para Dios en presencia de Elí, del sacerdote, que vendría a ser su autoridad. Y dice algo importante: en aquel momento la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Y dice ahí en el 2 que aconteció un día que, estando Elí, el sacerdote, acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. ¿Qué quiere decir esto? De que ya Elí se estaba poniendo mayor, se estaba poniendo viejo, y sus ojos, como todos los órganos de cualquier ser vivo, empiezan a deteriorarse y empiezan a ver cada vez menos. En el 3 dice que Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. O sea, tenemos un jovencito que trabajaba para Dios y aún hasta dormía en el mismo templo, vivía ahí. Y donde estaba el arca de Dios. El arca es el símbolo mismo de la presencia de Dios. Y dice, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. La lámpara de Dios es el símbolo de la palabra de Dios. El Salmo 115, 109 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Versículo 4 dice que Jehová llama a Samuel. Primer llamado. Y él respondió, heme aquí. Pero él responde sin conocer esa voz. Él cree que es Elí, el sacerdote, quien lo está llamando. Y dice que corriendo, luego a Elí dijo, heme aquí. Puede haber una persona quizás como esta, muy predispuesta, como lo era, como estaba Samuel. Y dice, heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, llamado número 2. Y levantándose Samuel, vino Elí y dijo, heme aquí. ¿Para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado. Vuelve y acuéstate. Y este es un versículo clave, el 7. Dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Samuel vivía en el mismo lugar donde estaba depositada el arca de Dios, el símbolo de la misma presencia, donde estaba la lámpara, donde estaba la misma palabra. Ministraba y vivía en el templo, pero no conocía la voz de Dios. Y ni tampoco la palabra de Dios le había sido revelada. En el
libro de segunda de Corintios 3:16 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. A él no le había sido revelado. Algo que no ha sido revelado es porque está atrás de un velo. Como aquella persona que tiene cataratas. No puede ver nítidamente el panorama. No puede ver nítidamente ninguna imagen. Esa es una persona que aún no le ha sido revelado. Pero acá después en el Nuevo Testamento, ahí en 2 de Corintios dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Las cataratas, las escamas se van a caer. Y ahí vas a poder ver cara a cara al Señor y vas a poder entender la voz de aquel que llama, sin lugar a confusión. Y Jehová llama por tercera vez. Estoy en el versículo 8. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces ahí Elí, el sacerdote, se percató de que era Jehová el que llamaba a este joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. Cuarta. Samuel, Samuel. El Señor te llama por tu nombre, te conoce bien. Y te llama con insistencia. Vamos a ver qué nos dice el capítulo 3 de Apocalipsis. Y acá le habla, estábamos en el Viejo Testamento, bien al principio de los tiempos. Y ahora nos vamos al último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, que también se lo denomina, se llama revelación. ¿De qué veníamos hablando? De cuando la verdad, conocemos la verdad, esta nos es revelada. Podemos verla. Y este libro justamente es Apocalipsis o Revelación. Y ahí también en el capítulo 3, acá el apóstol Juan le habla a la Odisea. El mismo Señor le habla a una iglesia que está tibia. Vamos a leer desde el versículo 14. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él
y Él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Parece palabra dura, pero también nos dice algo muy lindo. Acá también dice que está a la puerta y llama. Así como lo llamó en 4 oportunidades al jovencito Samuel, el Señor llama insistentemente a la puerta. ¿Cuántas veces el Señor te está hablando? Nos ha hablado en una forma persistente, con una insistencia tremenda. Nos habla, Dios puede hablar de muchas maneras. Una de las principales formas que habla es a través de su palabra, pero Él puede hablar a través de muchas formas. Quizás te hable a través de un tema musical, quizás te hable a través de una persona, o como nos compartía el hermano Julio, a través de algo simple de la naturaleza. Dios a veces nos habla. Son muchas las formas en las que Dios nos habla. Pero como Él es un Dios de oportunidades, es un Dios que golpea insistentemente, no entra sin permiso, porque es muy, muy caballero. Él llama una, otra vez, pero muchas veces nosotros desconocemos la voz de aquel que nos está llamando. ¿Qué pensamos a veces cuando nos damos cuenta de que una y otra vez nos habla sobre lo mismo? Yo sé que esta palabra, así como lo fue para mí, hay personas que están aquí presentes que deben escuchar esta palabra. ¿Cuántas veces el Señor te habló sobre eso que quizás ese paso que tenés que tomar, esa decisión, ese hábito que te está dañando, esa reconciliación, ese perdón que tenés que soltar, esa persona a la que aún todavía le estás guardando rencor, a esa que quizás todavía lo envidias. Relaciones quizás que soltar. Cambios que hay que realizar. Dios nos viene hablando en este último tiempo de cambios que tenemos que hacer, de decisiones que tenemos que tomar. Nos habló también de metamorfosis, de cambios rotundos que tenemos que hacer en nuestra vida. Y hoy nos dice que una y otra vez nos está recordando que como a Samuel nos los viene diciendo, te llamé una, te llamé 2, te llamé 3, te llamé 4. Yo no sé cuántas veces Dios a tu vida te viene hablando sobre ese tema que vos en tu corazón sabes muy bien cuál es. ¿Qué es eso que tenés que hacer? Esa decisión, ese paso que tenés que tomar. Este joven no conocía ni siquiera la voz, pero dice que salía corriendo y que tenía una gran predisposición porque decía, heme aquí. O sea, acá estoy, acá estoy. Ahora nosotros, ¿qué decisión vamos a tomar? ¿Cómo sabemos? Ninguno de nosotros sabemos el futuro. El futuro está en las manos de Dios. Nadie te puede decir el futuro. Están de moda un montón de cosas que
el diablo trae a los seres humanos porque el ser humano quiere saber el futuro. Entonces, que leen la bola de cristal, que las cartas astrales, que qué sé yo, tantas cosas que yo ni siquiera conozco, pero que ustedes, así como yo, las vemos por todos lados, aún pegadas en las columnas de luz, cuando vamos por ahí. O cuando abrís las redes sociales te aparece. Pero ese no es el camino. Nadie puede conocer nuestro futuro. Nuestro futuro está en las manos del Señor. Amén. Solamente Él lo conoce. Solamente Él sabe y dice que tiene planes de bien para nosotros. Y no de mal, para darnos el fin que esperamos. ¿Cuál es el fin que vos esperás? ¿Querés seguir igual? ¿Estás conforme como estás? ¿O querés ir por más? ¿Estás bien siendo tibio? Yo no me animaría. Porque recién acabamos de leer que ojalá prefiere aún al frío, al que por lo menos es decidido y valiente y dice no. Al tibio, al que está con un pie acá y un pie allá, que no toma ninguna decisión. Lamentablemente, una persona mediocre. El Señor quiere a los valientes. Dice que los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y acá es muy claro el Señor, aún duro, una palabra que nos parece dura, que ojalá fuésemos frío o caliente, porque al tibio, al indeciso, al que todo le da lo mismo, al que no se anima a nada, al conformista, lo vomitará de su boca. Ahora, ¿cómo conocemos esa voz de Dios? ¿Cómo sabemos que la voz es de Dios? Hay ciertos filtros por el cual debemos pasarlo. El primer filtro es que lo que Dios te habla siempre tiene que estar acorde a la palabra de Dios. Jamás se va a oponer a la palabra de Dios. Si alguien, aún el siervo más encumbrado, te dice algo que se opone a la palabra de Dios, no es de Dios. Dios confirma. Dios confirma lo que dice siempre con su palabra. Nunca se va a contradecir. Por eso también es importante que usted pase por el filtro de la palabra de Dios todo aquello que lee, videos que ve, aún prédicas que escucha o que ve por internet, también siempre, todo pasarlo por el filtro de la palabra de Dios. ¿Está de acuerdo? ¿Concuerda con la palabra de Dios para que sea palabra de Dios? Dice que en Juan 10:27, que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Quien es del rebaño del Señor, el Hijo de Dios, conoce la voz de Dios. Fíjense que la otra vez nos compartía el hermano Julio acerca de justamente cómo es el carácter de las ovejas y decía que solamente reconocen la voz de su pastor. ¿Por qué? Porque pasan muchas horas con él. El bebé recién nacido, ¿cuál es la voz que escuchó durante 9 meses? La de su mamá. Por consiguiente, esa es la voz que reconoce. Es la voz que le da paz. Es la voz que lo tranquiliza. Es la voz que él busca con los ojitos. El Hijo de Dios también reconoce la voz de su Padre. La voz del pastor.
En segundo lugar, la voz de Dios nunca se equivoca. Jamás se equivoca. Y le voy a leer, usted puede buscarlo o anotarlo para hacer un poquito más rapidito. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, y le voy a leer el versículo 21 y 22, dice así: y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él o de lo que te dijo. La palabra de Dios siempre debe ser confirmada por la palabra, porque la palabra de Dios no se equivoca jamás. Dice que, y si vos querés saberlo en tu corazón, tenés que sentir paz en tu corazón, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no te añade tristeza con ella. Cuando Dios nos da una palabra, nos da una respuesta, una indicación, esa palabra tiene que traer paz a nuestro corazón. La voz de Dios siempre se centra en Él, no en nuestro propio egocentrismo, no en nuestros propios gustos. A veces podemos hacer cosas justamente, creemos que porque es bueno en sí el propósito, creemos que puede ser que Dios nos mande, y no siempre es así. No porque el sentido, el objetivo sea bueno, Dios te lo está mandando. Por eso es importante saber algo que también venimos repitiendo hace un tiempo: ¿con qué intención? ¿Cuál es la intención de mi corazón al pedir esto o al hacer esto? ¿Cuál es la intención? ¿Es la gloria de Dios? Porque eso es lo que debe ser. Ahora, si es gloria mía, es vana gloria. Quizás yo tenga que lavar alguna culpa, quizás tengo que mostrar algo a alguien, quizás quiera cierta retribución humana, entonces esa es mi motivación. Pero la motivación tiene que ser la gloria de Dios, centrado en Él. Gloria a Dios, porque Él nos dijo, también nos vino repitiendo en este tiempo, que nuestro corazón es engañoso. Lo dice Jeremías 17:9, que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Solo Él. Jeremías 17:9. Siempre lo que hagamos tiene que llevarnos a glorificarlo a Él. Entonces, Dios nunca se opone a su palabra, Dios nunca se equivoca y la voz de Dios siempre se centra en Él. Ahora, te pregunto, ¿reconoces la voz de Dios? Vamos a ponernos de pie. Los invito a que se pongan de pie y cerremos nuestros ojos y hagamos una mirada introspectiva, miremos hacia adentro. No importa quién tenés al lado, no importa quién tenés al costado, no importa si estás por primera vez. Mírate para tu alma, mírate hacia adentro. ¿Cuántas veces, Señor, me estuviste hablando
Oh Dios, ¿cuántas veces, Señor, me estuviste hablando sobre insistentemente, sobre si tengo que volver a ti, si tengo que dejar esa relación tóxica, si tengo que dejar ese mal hábito, si tengo que dejar ese pecado, Dios, que me está afectando, que me inquieta, que ensucia mi alma y mi corazón. Aleluya. Oh Dios mío, que pueda reconocer tu voz como la voz del buen pastor. Quiero tener mis oídos espirituales afinados, alineados a ti, Señor. Gracias porque una vez más me estás hablando. Pero ayúdame, Señor, a no ser una persona tibia. Gloria a ti, Señor. A tomar decisión. Tampoco quiero ser fría, Señor. Caliéntame en tu espíritu, Dios, para que sea valiente y esforzada. Aleluya. Para que pueda tomar esa decisión correcta. Que no sea cobarde, Dios, porque a ti no te agrada. Señor, no quiero ser vomitada de tu boca. Caliéntame en ti, Señor. Dame obediencia a tu palabra, Señor. Ayúdame a aplicarla. No solamente a conocerla, Dios. No solamente quiero tener conocimiento acumulado en mi mente, sino que quiero aplicar tu palabra, Dios. Esa palabra que vienes hablando a mi corazón con insistencia. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.